Hay un cansancio que muchas personas jamás logran explicar con palabras. No es el cansancio que aparece después de una jornada difícil ni el que desaparece tras una noche de descanso. Es una fatiga más profunda, una que se instala lentamente en el alma después de haber sido fuerte durante demasiado tiempo. Es el desgaste de quien ha sostenido responsabilidades que parecían demasiado grandes. El agotamiento de quien ha seguido sonriendo mientras por dentro libraba batallas silenciosas. Es el peso acumulado de tantas preocupaciones, de tantas decepciones y de tantas noches en las que el corazón intentó descansar sin conseguirlo. Tal vez nadie a tu alrededor lo note. Quizás las personas te ven funcionando normalmente, cumpliendo con tus obligaciones y continuando adelante como siempre. Pero Dios conoce la verdad completa. Él sabe lo que ocurre detrás de cada sonrisa. Conoce las lágrimas que nadie vio. Escucha las oraciones que nunca pronunciaste en voz alta. Entiende los pensamientos que guardaste para ti mismo cuando sentías que nadie podría comprenderlos. Y precisamente porque Él lo sabe todo, este mensaje llega hoy a tu vida. Quizás has estado luchando durante tanto tiempo que ya olvidaste cómo se siente vivir sin peso sobre los hombros. Tal vez cada mañana comienza con nuevas preocupaciones y cada noche termina con las mismas preguntas sin respuesta. Has intentado mantener la fe. Has intentado seguir adelante. Has intentado ser fuerte para los demás. Pero hay momentos en los que incluso las personas más fuertes necesitan reconocer que están cansadas. Y no hay vergüenza en eso. La Biblia está llena de hombres y mujeres que llegaron a su límite. Personas que amaban a Dios profundamente y aún así atravesaron momentos de agotamiento. Elías llegó a un punto donde sintió que ya no podía continuar. Moisés se quebrantó bajo el peso de las responsabilidades. David derramó lágrimas en innumerables ocasiones. Pablo habló abiertamente de sus debilidades. Ninguno de ellos fue rechazado por Dios debido a su cansancio. Al contrario, fue precisamente en esos momentos cuando experimentaron el cuidado más profundo del Señor. Muchas veces pensamos que la fe significa nunca sentirse débil. Creemos que confiar en Dios debería eliminar toda tristeza, toda ansiedad y toda sensación de agotamiento. Pero la realidad es diferente. La verdadera fe no consiste en nunca sentirse cansado. Consiste en seguir confiando incluso cuando las fuerzas parecen haberse agotado. Consiste en seguir creyendo cuando las respuestas todavía no han llegado. Consiste en mirar hacia el cielo aun cuando las circunstancias parecen gritar lo contrario. Quizás hoy estás atravesando una temporada en la que las respuestas parecen demorarse demasiado. Has orado por una solución. Has pedido dirección. Has clamado por ayuda. Y sin embargo, el silencio parece prolongarse más de lo que imaginabas. Si ese es tu caso, escucha con atención. El silencio de Dios nunca significa ausencia. Muchas veces significa preparación. Dios trabaja de maneras que los ojos humanos no pueden percibir. Mientras tú observas el presente, Él contempla el futuro completo. Mientras tú ves puertas cerradas, Él está preparando caminos. Mientras tú ves retrasos, Él está organizando detalles. Mientras tú experimentas espera, Él está construyendo algo que será más grande de lo que imaginas. José pasó años en prisión antes de llegar al palacio. David fue perseguido antes de convertirse en rey. Abraham esperó décadas antes de ver cumplida la promesa. Ninguna de esas esperas fue inútil. En cada una de ellas Dios estaba obrando silenciosamente. Y quizás está haciendo exactamente lo mismo contigo. Puede que ahora mismo no veas movimiento. Puede que no percibas cambios. Puede que las circunstancias parezcan idénticas a las de ayer. Pero el hecho de que no veas la obra de Dios no significa que haya dejado de actuar. Las raíces crecen bajo tierra mucho antes de que aparezcan los frutos. Del mismo modo, muchas de las mayores obras de Dios comienzan en lugares invisibles. Por eso no permitas que el cansancio te convenza de que todo terminó. Lo que hoy parece el final puede ser solamente una transición. Lo que hoy parece una puerta cerrada puede ser una protección divina. Lo que hoy parece una demora puede convertirse mañana en una de las mayores evidencias del amor y la sabiduría de Dios sobre tu vida. Recuerda algo importante. Tu agotamiento no define quién eres. Tus luchas no determinan tu identidad. Tus dificultades actuales no tienen autoridad para decidir tu futuro. Dios tiene la última palabra sobre tu historia. Y cuando Dios habla, incluso los desiertos florecen.
Quizás has estado cargando demasiado tiempo algo que nunca debiste llevar solo. Quizás has intentado resolver todo con tus propias fuerzas. Quizás has pensado que pedir ayuda era una señal de debilidad. Pero Dios jamás diseñó a sus hijos para caminar solos. Él creó la comunidad, la familia espiritual y los vínculos de apoyo porque sabía que habría momentos en los que necesitaríamos ayuda. Incluso Moisés necesitó personas que compartieran su carga. Incluso Elías necesitó descanso. Incluso los discípulos necesitaron fortalecerse unos a otros. No tienes que cargarlo todo solo. No tienes que demostrar fortaleza todo el tiempo. No tienes que fingir que todo está bien cuando tu corazón está agotado. Dios no te ama por lo fuerte que eres. Te ama porque eres su hijo. Y ese amor permanece intacto incluso en tus días más difíciles. Hay una promesa de Jesús que sigue siendo una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Observa cuidadosamente esas palabras. Jesús no llamó a los perfectos. No llamó a quienes tenían todas las respuestas. No llamó a quienes ya habían resuelto todos sus problemas. Llamó a los cansados. Llamó a los sobrecargados. Llamó a quienes habían llegado al límite. Y esa invitación sigue abierta hoy. Tal vez no puedas cambiar inmediatamente tus circunstancias. Tal vez algunas batallas continúen por un tiempo más. Tal vez ciertas respuestas todavía estén en camino. Pero puedes acercarte a Cristo exactamente como estás. Con tus preguntas, con tus heridas, con tu agotamiento, con tus lágrimas. Y cuando lo haces, algo comienza a cambiar dentro de ti. No siempre cambian primero las circunstancias. A veces cambia primero el corazón. Llega una paz que no depende de lo que sucede alrededor. Llega una certeza silenciosa de que Dios sigue teniendo el control. Llega una confianza que permanece incluso cuando todavía no entiendes el proceso. Ese es el descanso que Cristo promete. No la ausencia total de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Quizás hoy tus fuerzas son pequeñas. Quizás sientes que has llegado al límite. Quizás has pronunciado en silencio las mismas palabras que alguna vez dijo Elías: ya no puedo más. Pero escucha esto con todo tu corazón. El Dios que sostuvo a Elías sigue sosteniendo a sus hijos. El Dios que fortaleció a Moisés sigue fortaleciendo a quienes confían en él. El Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos imposibles. El Dios que multiplicó fuerzas al cansado sigue haciéndolo hoy. Tu historia todavía no terminó. Todavía hay capítulos que no has leído. Todavía hay puertas que no has cruzado. Todavía hay milagros que no has visto. Todavía hay respuestas que están en camino. Todavía hay bendiciones que Dios preparó para ti. Y cuando llegue el momento correcto, mirarás hacia atrás y comprenderás que incluso esta temporada difícil formaba parte de un propósito mayor. Porque Dios nunca desperdicia el dolor. Nunca desperdicia las lágrimas. Nunca desperdicia los procesos. Todo aquello que entregas en sus manos se convierte en parte de una historia mucho más grande. Así que sigue adelante. Un día a la vez. Una oración a la vez. Un paso a la vez. Sigue confiando cuando no entiendas. Sigue creyendo cuando no veas. Sigue caminando cuando te sientas débil. Porque el mismo Dios que te sostuvo hasta hoy continuará sosteniéndote mañana. Y cuando tus fuerzas se terminen, descubrirás algo maravilloso. Las fuerzas de Dios jamás se agotan. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, cuando mis fuerzas terminan, confío en las tuyas. Y recuerda siempre esto: el cansancio no es el final de tu historia. La última palabra no pertenece al miedo, ni a la tristeza, ni a las circunstancias. La última palabra pertenece a Dios. Y las palabras que Él ha pronunciado sobre tu vida siguen siendo palabras de esperanza, propósito, restauración y victoria. Que Dios bendiga tu vida, renueve tus fuerzas y llene tu corazón de paz. Y si este mensaje fue de bendición para ti, no olvides compartirlo, dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe cada día. Amén. Y mientras escuchas estas palabras, quiero que hagas una pausa por un momento y recuerdes algo que el cansancio suele hacerte olvidar. Has sobrevivido a días que pensaste que jamás podrías superar. Has atravesado noches en las que creíste que la mañana nunca llegaría. Has enfrentado situaciones que parecían demasiado grandes para ti. Sin embargo, aquí estás. Tal vez herido, tal vez cansado,
Tal vez con preguntas que todavía no tienen respuesta. Pero sigues aquí, y eso no es casualidad. Es evidencia de que la mano de Dios te ha sostenido incluso en los momentos donde no podías verla. Porque hubo ocasiones en las que pensaste que estabas caminando solo, pero el Señor estaba cargándote. Hubo momentos en los que sentías que tu fe era demasiado pequeña, pero Dios seguía siendo lo suficientemente grande para sostenerte. Hubo días en los que tus oraciones parecían perderse en el silencio, pero cada una de ellas fue escuchada por el cielo. A veces el enemigo intenta convencerte de que estás más lejos de Dios porque te sientes cansado. Intenta hacerte creer que tu agotamiento es una señal de fracaso espiritual. Pero la verdad es exactamente la contraria. Muchas veces, los momentos de mayor desgaste llegan precisamente después de temporadas donde has estado luchando, sirviendo, creyendo y resistiendo. El cansancio no siempre es señal de derrota. En ocasiones es la evidencia de que has estado peleando batallas importantes. Y aunque ahora te sientas débil, Dios no ha perdido el control de tu historia. Piensa en un corredor que participa en una larga carrera. Cuando comienza, sus fuerzas son abundantes. Su energía parece inagotable, pero conforme avanza el camino, el cansancio aparece. Los músculos duelen, la respiración se vuelve pesada. Cada paso requiere más esfuerzo. Sin embargo, el cansancio no significa que esté perdiendo. Significa que ha recorrido una gran distancia. Significa que ha avanzado más de lo que imagina. Y quizás eso mismo está ocurriendo contigo. Tal vez te sientes agotado porque has recorrido un camino mucho más largo de lo que reconoces. Tal vez has resistido más de lo que crees. Tal vez Dios está viendo una fortaleza en ti que tú mismo ya no alcanzas a percibir. Por eso no permitas que una temporada difícil te haga olvidar todo lo que el Señor ya ha hecho. Recuerda cada vez que abrió una puerta inesperada. Recuerda cada oración respondida. Recuerda cada situación imposible que finalmente se resolvió. Recuerda las veces que lloraste y luego viste cómo Dios transformó tus lágrimas en testimonio. Porque el mismo Dios que fue fiel ayer sigue siendo fiel hoy. Y seguirá siendo fiel mañana. Hay personas que están escuchando este mensaje y sienten que han perdido la esperanza. Han esperado durante tanto tiempo que el corazón comenzó a cansarse de esperar. Si ese es tu caso, escucha atentamente. Dios jamás llega tarde. Puede que no llegue cuando nosotros queremos. Puede que no actúe de la manera que imaginamos. Pero siempre llega en el momento perfecto. Y cuando lo hace, descubrimos que incluso la espera tenía un propósito. Descubrimos que mientras nosotros pedíamos una respuesta inmediata, Él estaba preparando algo mucho mejor. Quizás ahora mismo no puedas entender el motivo de ciertas pruebas. Quizás algunas lágrimas todavía no tienen explicación. Quizás hay heridas que continúan abiertas. Pero llegará el día en que mirarás hacia atrás y comprenderás que Dios nunca dejó de trabajar. Entenderás que incluso los momentos que parecían vacíos estaban siendo utilizados para moldear tu carácter, fortalecer tu fe y prepararte para algo mayor. Porque Dios no solamente está interesado en llevarte a una bendición. También está interesado en transformar tu corazón durante el camino. Hay lecciones que solo se aprenden en el valle. Hay niveles de confianza que solo nacen durante la espera. Hay experiencias con Dios que únicamente aparecen cuando las fuerzas humanas llegan a su límite. Y cuando descubres eso, algo cambia dentro de ti. Dejas de depender exclusivamente de tus capacidades. Dejas de apoyarte únicamente en tus recursos. Dejas de confiar solamente en lo que puedes ver. Entonces comienzas a descansar en la fidelidad de Dios. Comienzas a creer que aunque no entiendas el proceso, el Señor sigue escribiendo una historia buena para tu vida. Quizás hoy tu corazón necesite escuchar esto una vez más. No estás olvidado. Dios sabe exactamente dónde te encuentras. Conoce el nombre de cada preocupación. Conoce cada batalla secreta. Conoce cada lágrima derramada en silencio. Conoce cada oración que todavía espera respuesta. Y porque lo sabe, también conoce el momento exacto en que enviará la ayuda que necesitas. Tal vez no será de la manera que imaginas. Tal vez no llegará por el camino que esperas. Pero llegará, porque Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Nunca deja sin respuesta a quienes buscan su rostro. Nunca ignora el clamor de un corazón sincero. Por eso, aunque el cansancio sea real, no permitas que se convierta en la voz principal de tu vida. Escucha una voz más fuerte. La voz del Señor diciendo: no temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. ¡Qué promesa tan poderosa! No dice que nunca habrá dificultades. No dice que jamás sentirás cansancio. Dice que Dios estará contigo en medio de todo ello. Y si Él está contigo, entonces todavía hay esperanza. Todavía hay propósito. Todavía hay futuro. Así que sigue caminando. Sigue creyendo. Sigue orando. Sigue confiando. Aunque tus pasos sean pequeños. Aunque tus fuerzas parezcan limitadas. Aunque las respuestas todavía no hayan llegado. Porque el Dios que comenzó la obra en tu vida es fiel para completarla. Y cuando finalmente llegues al otro lado de esta temporada, descubrirás que Dios utilizó incluso tu cansancio para acercarte más a Él. Descubrirás que las lágrimas regaron semillas que un día producirán fruto. Descubrirás que las noches oscuras prepararon amaneceres más hermosos de lo que imaginabas. Descubrirás que cada paso dado por fe tenía valor. Y descubrirás que nunca estuviste solo. Porque mientras tú luchabas, Dios te sostenía. Mientras tú llorabas, Dios te escuchaba. Mientras tú esperabas, Dios trabajaba. Mientras tú te sentías débil, Dios permanecía fuerte. Y mientras tú pensabas que todo había terminado, Dios seguía escribiendo los capítulos más importantes de tu historia. Por eso levanta tu mirada una vez más. Respira profundamente. Entrega nuevamente tus cargas al Señor. Permite que su paz ocupe el lugar donde antes vivía la ansiedad. Permite que su esperanza ocupe el lugar donde antes reinaba el temor. Permite que su amor sane las áreas cansadas de tu corazón. Porque todavía hay camino por delante. Todavía hay promesas por cumplirse. Todavía hay milagros por manifestarse. Todavía hay puertas que Dios abrirá. Todavía hay restauración para tu vida. Todavía hay fuerzas nuevas reservadas para ti. Y sobre todo, todavía hay un Dios fiel caminando a tu lado, sosteniéndote paso a paso, día tras día, hasta llevarte exactamente al lugar que ha preparado para ti desde antes de que nacieras. Amén. Y hay algo más que el cansancio intenta robar cuando permanece demasiado tiempo en el corazón. La capacidad de imaginar un futuro diferente. Poco a poco, la persona comienza a creer que las cosas siempre serán así. Que la tristeza permanecerá para siempre. Que la lucha nunca terminará. Que las respuestas jamás llegarán. Pero esa es una de las mayores mentiras que el agotamiento puede producir. Porque cuando estamos cansados, no vemos la realidad completa. Vemos la realidad a través del filtro del dolor. Vemos el presente y pensamos que será eterno. Vemos la tormenta y creemos que nunca llegará la calma. Sin embargo, Dios ve mucho más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a percibir. Cuando José estaba en la prisión, parecía imposible imaginar el palacio. Cuando David huía por los montes, parecía imposible imaginar el trono. Cuando los israelitas estaban frente al Mar Rojo, parecía imposible imaginar un camino abierto en medio de las aguas. Pero Dios ya estaba viendo lo que ellos todavía no podían ver. Y eso es exactamente lo que ocurre contigo ahora. Tal vez tus ojos solamente alcanzan a contemplar el problema. Tal vez tu mente está enfocada únicamente en las dificultades. Tal vez tu corazón está tan cansado que le cuesta creer que algo bueno puede suceder. Pero Dios sigue viendo el panorama completo. Sigue viendo el milagro que viene después de la prueba. Sigue viendo la restauración que llegará después de la herida. Sigue viendo la victoria que nacerá después de esta batalla. Por eso no tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. No renuncies a las promesas de Dios porque hoy te sientes agotado. No abandones la esperanza porque el camino se volvió difícil. No permitas que una temporada complicada te haga olvidar todo lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Porque sus promesas no dependen de cómo te sientes hoy. Sus promesas dependen de su fidelidad. Y la fidelidad de Dios jamás ha fallado ni fallará. Quizás hoy tu corazón esté tan cansado que no tenga fuerzas para hacer grandes declaraciones de fe. Tal vez no puedas pronunciar oraciones largas. Tal vez no tengas energía para expresar todo lo que llevas dentro. Y está bien, porque Dios también entiende las oraciones que nacen del silencio. Entiende las lágrimas que no encuentran palabras. Entiende los suspiros que salen de lo profundo del alma. Romanos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que incluso cuando no sabes qué decir, el cielo sigue entendiendo tu necesidad. Qué maravilloso es saber que no dependemos de nuestra perfección para acercarnos a Dios.
No dependemos de tener siempre la actitud correcta. No dependemos de sentirnos fuertes todo el tiempo. Podemos acercarnos tal como estamos. Con nuestras dudas, con nuestras heridas, con nuestro cansancio, con nuestras preguntas, y aún así ser recibidos por un Padre amoroso que conoce cada detalle de nuestra historia. Tal vez llevas tanto tiempo luchando que olvidaste algo fundamental. Dios no solamente está interesado en tu destino, también está interesado en tu bienestar durante el camino. Él no es un Dios distante que observa desde lejos. Es un Padre que acompaña a sus hijos paso a paso. Un Padre que ve cuando el corazón está cansado. Que ve cuando las fuerzas disminuyen. Que ve cuando las lágrimas aparecen en secreto. Y que se acerca precisamente en esos momentos para sostener, fortalecer y consolar. Hay temporadas donde Dios nos enseña a avanzar por fe. Pero también hay temporadas donde nos enseña a descansar en sus brazos. Porque no todo en la vida espiritual consiste en correr. Hay momentos donde el alma necesita detenerse y recordar que Dios sigue siendo Dios. Que Él sigue teniendo el control. Que sigue sentado en su trono. Que sigue gobernando sobre cada circunstancia. Que sigue obrando incluso cuando nosotros no vemos movimiento alguno. Y quizás esta sea una de esas temporadas para ti. Una temporada donde Dios quiere enseñarte que no todo depende de tus fuerzas. Que no todo depende de tu capacidad para resolver problemas. Que no todo depende de tu habilidad para mantener el control. Hay cosas que solamente pueden suceder cuando las entregas completamente en sus manos. Mientras más intentamos controlar todo, más cansados nos volvemos. Pero cuando finalmente soltamos aquello que no podemos cambiar y lo colocamos delante del Señor, algo comienza a transformarse dentro de nosotros. La ansiedad pierde poder, el miedo pierde fuerza, la presión disminuye, y poco a poco aparece una paz que el mundo no puede explicar. Esa es la paz que Jesús prometió. Una paz que no depende de circunstancias perfectas. Una paz que permanece incluso en medio de preguntas sin respuesta. Una paz que acompaña al creyente durante las tormentas más intensas. Una paz que le recuerda al corazón que Dios sigue presente. Y quiero decirte algo más antes de continuar. No subestimes lo que Dios puede hacer en un solo día. A veces pensamos que porque llevamos meses o años esperando, nada cambiará pronto. Pero la Biblia está llena de momentos donde Dios transformó situaciones imposibles en cuestión de horas. José pasó de la prisión al palacio en un día. Esther pasó de ser una joven desconocida a reina en el tiempo señalado por Dios. Pedro pasó de estar encarcelado a caminar libre por las calles gracias a una intervención sobrenatural. Lo que hoy parece estancado puede cambiar cuando Dios decida actuar. Lo que hoy parece imposible puede abrirse delante de ti. Lo que hoy parece muerto puede volver a la vida. Porque cuando Dios interviene, ninguna limitación humana puede detener sus planes. Por eso sigue creyendo, sigue esperando, sigue confiando, incluso si tus emociones no cooperan. Incluso si tu corazón todavía está cansado. Incluso si las circunstancias parecen iguales. Porque la fe verdadera no se basa en lo que vemos. Se basa en quién es Dios. Y Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo el Dios que abre mares. Sigue siendo el Dios que derriba murallas. Sigue siendo el Dios que sana corazones quebrantados. Sigue siendo el Dios que restaura familias. Sigue siendo el Dios que multiplica fuerzas al cansado. Sigue siendo el Dios que transforma lágrimas en testimonios. Sigue siendo el Dios que toma cenizas y produce belleza. Sigue siendo el Dios que nunca abandona a quienes ponen su confianza en Él. Así que si hoy te sientes débil, no te rindas. Si hoy te sientes agotado, no retrocedas. Si hoy te sientes confundido, no abandones la fe. Porque Dios todavía está escribiendo tu historia. Y los capítulos más hermosos muchas veces comienzan después de las temporadas más difíciles. La noche no dura para siempre. La tormenta no dura para siempre. El dolor no dura para siempre. La prueba no dura para siempre. Pero la fidelidad de Dios sí permanece para siempre. Y esa fidelidad te sostendrá mañana. Te sostendrá la próxima semana. Te sostendrá el próximo mes y te llevará hasta el cumplimiento de cada propósito que el Señor ha establecido para tu vida. Porque todavía hay esperanza. Todavía hay propósito. Todavía hay restauración. Todavía hay respuestas. Todavía hay milagros. Todavía hay promesas esperando su cumplimiento. Y todavía hay un Dios poderoso sosteniendo tu mano, caminando contigo y diciendo suavemente a tu corazón: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios.
Yo te fortaleceré, yo te ayudaré, yo te sostendré. Y cuando Dios promete sostenerte, puedes estar seguro de algo. Jamás te dejará caer. Amén. Y si todavía estás escuchando estas palabras, quizás no sea por casualidad. Quizás tu corazón necesitaba escuchar una vez más que Dios no ha terminado contigo. Porque hay momentos en los que el cansancio se vuelve tan profundo que la persona deja de esperar grandes milagros. Ya no sueña como antes. Ya no imagina posibilidades nuevas. Simplemente intenta sobrevivir un día más. Pero Dios no te creó únicamente para sobrevivir. Te creó para caminar con propósito. Te creó para experimentar su amor. Te creó para descubrir que incluso en los momentos más oscuros existe una luz que jamás puede ser apagada. Mira hacia atrás por un instante y observa todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Quizás no todo salió como imaginabas. Quizás algunos caminos fueron diferentes a los que planeaste. Quizás hubo pérdidas que todavía duelen y preguntas que siguen sin respuesta. Pero aún así, aquí estás. Has llegado hasta este momento porque la gracia de Dios te sostuvo cuando tus fuerzas ya no alcanzaban. Porque hubo días donde no tenías energía para seguir adelante y, aún así, seguiste caminando. Hubo noches donde el dolor parecía insoportable y, sin embargo, amaneció una vez más. Hubo momentos donde sentiste que estabas completamente solo, pero el Señor estaba obrando silenciosamente a tu favor. Muchas veces esperamos que Dios se manifieste únicamente a través de grandes milagros. Esperamos señales extraordinarias, respuestas espectaculares o cambios inmediatos. Pero frecuentemente la presencia de Dios se revela de maneras mucho más sencillas. A veces se manifiesta en una paz inesperada que llega en medio del caos. A veces aparece en una palabra de ánimo cuando más la necesitas. A veces llega a través de una persona que Dios coloca en tu camino en el momento correcto. A veces se manifiesta en la fuerza para levantarte una mañana más cuando pensabas que ya no podías hacerlo. Y aunque esas cosas parezcan pequeñas, son evidencias de que Dios sigue trabajando. Hay algo que el enemigo quiere que olvides. Cada batalla que has sobrevivido es una prueba de que Dios ha sido fiel contigo. Cada dificultad que has atravesado demuestra que la gracia del Señor ha sido suficiente. Cada obstáculo superado es una evidencia de que su mano ha permanecido sobre tu vida. Quizás ahora mismo estás enfrentando una prueba diferente. Quizás esta batalla parece más larga. Quizás este desierto parece más difícil. Pero el Dios que te sostuvo antes sigue siendo exactamente el mismo. Él no ha cambiado. Su amor no ha disminuido. Su poder no se ha reducido. Su fidelidad no tiene fecha de vencimiento. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No cada año, no cada mes, cada mañana. Eso significa que cuando despiertes mañana, habrá una nueva porción de gracia esperándote. Habrá una nueva porción de fortaleza. Habrá una nueva porción de misericordia preparada específicamente para ti. Tal vez no tendrás todas las respuestas mañana. Tal vez no entenderás todo el proceso mañana. Tal vez algunas circunstancias seguirán siendo difíciles. Pero también tendrás algo que hoy quizás no puedes ver. La ayuda de Dios para enfrentar ese día. Y después llegará otro día. Y luego otro. Y en cada uno de ellos, Dios seguirá siendo suficiente. Porque esa es una de las verdades más poderosas de la vida cristiana. No recibimos fuerza para toda la vida de una sola vez. Recibimos fuerza para cada día. Así como el maná descendía diariamente en el desierto, la gracia de Dios también llega diariamente a sus hijos. Él sabe exactamente cuánto necesitas. Sabe exactamente qué carga estás llevando. Sabe exactamente qué batalla estás enfrentando. Y precisamente por eso nunca te dará la espalda. Hay personas que piensan que Dios se acerca únicamente cuando somos fuertes espiritualmente. Pero la Biblia muestra lo contrario. Jesús siempre se acercó a los cansados, a los quebrantados, a los heridos y a los que habían perdido las fuerzas. Se acercó a Pedro después de su fracaso. Se acercó a Tomás en medio de sus dudas. Se acercó a los discípulos cuando estaban llenos de miedo. Se acercó a los enfermos, a los rechazados y a los que ya no tenían esperanza. Y hoy también se acerca a ti. No porque tengas todo resuelto. No porque seas perfecto. No porque nunca te canses. Sino porque te ama. Y ese amor no depende de tu rendimiento. No depende de tu fortaleza. No depende de tu estado emocional. Depende de quién es Él. Y Él es un Padre fiel.
Quizás hoy tu corazón necesita dejar de luchar por unos minutos y simplemente descansar en esa verdad. Dios te ama, incluso cuando estás cansado, incluso cuando lloras, incluso cuando dudas, incluso cuando te preguntas cuánto tiempo más durará esta temporada. Te ama cuando tienes respuestas. Y te ama cuando solo tienes preguntas. Te ama cuando te sientes fuerte. Y te ama cuando apenas puedes dar un paso más. Nada puede separarte de ese amor. Ni la angustia, ni la preocupación, ni la tristeza, ni el cansancio, ni la incertidumbre, ni siquiera tus momentos más difíciles. Porque el amor de Dios es más grande que cualquier batalla que estés enfrentando. Por eso, mientras continúas este camino, recuerda algo que puede cambiar tu manera de enfrentar los próximos días. No necesitas tener fuerzas para todo el futuro. Solo necesitas la gracia necesaria para hoy. Y Dios promete darte exactamente eso. La gracia para hoy, la paz para hoy, la fuerza para hoy, la esperanza para hoy. Y cuando llegue mañana, volverá a darte lo que necesites para ese nuevo día. Así es como Dios sostiene a sus hijos. Paso a paso, lágrima tras lágrima, oración tras oración, día tras día, hasta llevarlos al lugar que ha preparado para ellos. Y cuando finalmente mires hacia atrás, descubrirás algo extraordinario. Descubrirás que los momentos donde te sentías más débil fueron precisamente aquellos donde Dios estuvo más cerca. Descubrirás que los días donde pensabas rendirte fueron los mismos días donde la gracia divina te sostuvo con más fuerza. Descubrirás que nunca caminaste solo, que nunca lloraste solo, que nunca esperaste solo, porque mientras tú atravesabas la tormenta, Dios ya estaba preparando la calma. Mientras tú enfrentabas el valle, Dios ya estaba preparando la montaña. Mientras tú vivías la prueba, Dios ya estaba preparando el testimonio. Y mientras tú luchabas por mantener la fe, Dios estaba sosteniendo tu corazón con sus propias manos. Por eso no te rindas ahora. No abandones la esperanza. No sueltes las promesas. No permitas que el cansancio tenga la última palabra. Porque la última palabra pertenece al Señor. Y cuando Dios habla sobre tu vida, habla de restauración donde otros ven ruinas. Habla de esperanza donde otros ven desesperación. Habla de propósito donde otros ven fracaso. Habla de victoria donde otros ven derrota. Y si Él todavía está escribiendo tu historia, entonces puedes estar seguro de algo. Los mejores capítulos aún no han terminado de ser escritos. Que Dios fortalezca tu corazón, renueve tu espíritu y te recuerde cada día que, aunque el camino sea largo, jamás caminarás solo. Amén. Y quizás una de las mayores razones por las que Dios permite ciertas temporadas de espera es porque está formando dentro de ti una versión más fuerte, más sabia y más cercana a Él. Muchas veces pedimos que el Señor cambie nuestras circunstancias, mientras Él está trabajando primero en nuestro corazón. Pedimos que elimine la tormenta, mientras Él nos enseña a caminar sobre las aguas. Pedimos una respuesta inmediata, mientras Él desarrolla una fe capaz de permanecer firme incluso cuando todavía no hay respuestas visibles. Piensa por un momento en los árboles más grandes y resistentes. Ninguno de ellos creció de la noche a la mañana. Antes de elevarse hacia el cielo, tuvieron que desarrollar raíces profundas bajo la tierra. Nadie veía ese proceso, nadie aplaudía ese crecimiento invisible. Sin embargo, era precisamente ese trabajo oculto lo que les permitiría resistir los vientos más fuertes. De la misma manera, quizás Dios está desarrollando raíces espirituales en tu vida. Tal vez no estás viendo resultados inmediatos porque el Señor está construyendo algo mucho más profundo de lo que imaginas. Hay bendiciones que requieren preparación. Hay promesas que necesitan madurez. Hay puertas que solo pueden abrirse cuando estamos listos para atravesarlas. Y aunque ahora mismo no entiendas cada detalle del proceso, puedes confiar en que Dios sí lo entiende. Porque Él jamás pierde el control. Jamás se confunde. Jamás se sorprende por las circunstancias. Jamás improvisa soluciones. Desde antes de que nacieras, ya conocía cada batalla que enfrentarías. Ya conocía cada lágrima que derramarías. Ya conocía cada oración que levantarías durante las noches difíciles. Y aun sabiendo todo eso, decidió llamarte suyo. Eso significa que nada de lo que estás viviendo tomó a Dios por sorpresa. Ni ese problema que apareció inesperadamente. Ni esa decepción que rompió tu corazón. Ni esa puerta que se cerró. Ni esa espera que parece interminable. Nada de eso escapó a la mirada del Señor.
Y si Dios sigue permitiendo que continúes avanzando, es porque todavía hay propósito delante de ti. Todavía hay algo que debes ver. Todavía hay algo que debes experimentar. Todavía hay algo que Dios quiere hacer. Quizás hoy te cuesta creerlo porque el cansancio nubla tu perspectiva. Pero llegará el día en que entenderás por qué Dios te sostuvo durante esta temporada. Llegará el momento en que mirarás hacia atrás y descubrirás que incluso los días más difíciles estaban formando parte de un plan perfecto. Porque Dios tiene la capacidad de transformar aquello que parecía una derrota en una victoria inesperada. Tiene la capacidad de usar el dolor para producir crecimiento. Tiene la capacidad de convertir las heridas en testimonios. Tiene la capacidad de tomar los fragmentos rotos de una historia y construir algo hermoso con ellos. Eso fue exactamente lo que hizo con José. Sus hermanos quisieron destruir su futuro, pero Dios utilizó aquella situación para posicionarlo en el lugar donde salvaría a toda una nación. Eso fue lo que hizo con David. Las persecuciones que parecían destinadas a destruirlo terminaron preparándolo para gobernar con sabiduría. Eso fue lo que hizo con Job. Lo que parecía una historia de pérdida terminó convirtiéndose en una historia de restauración. Y también puede hacerlo contigo. Porque el Dios de la Biblia sigue siendo el mismo. Sigue transformando pruebas en testimonios. Sigue transformando lágrimas en alegría. Sigue transformando desiertos en lugares de encuentro con su presencia. Sigue transformando finales aparentes en nuevos comienzos. Por eso no permitas que este momento defina toda tu historia. Este capítulo no es el libro completo. Esta batalla no es tu destino. Esta temporada no es el final. Todavía hay páginas por escribir. Todavía hay milagros por contar. Todavía hay respuestas por recibir. Todavía hay puertas que se abrirán delante de ti. Todavía hay sueños que Dios puede restaurar. Todavía hay fuerzas nuevas que descenderán sobre tu vida. Y cuando eso suceda, recordarás estos días no solamente como una época de lucha, sino también como el tiempo en que aprendiste a depender completamente del Señor. Porque hay una fortaleza que solo nace cuando ya no podemos depender de nosotros mismos. Hay una paz que solo aparece cuando dejamos de intentar controlar todo. Hay una confianza que solo crece cuando seguimos creyendo aún sin ver. Y quizás esa es precisamente la obra que Dios está realizando ahora mismo en tu corazón. Así que no te apresures a abandonar el proceso. No te apresures a rendirte. No te apresures a concluir que nada está ocurriendo. Porque muchas veces Dios está obrando más intensamente cuando parece guardar silencio. Mientras tú esperas, Él trabaja. Mientras tú oras, Él escucha. Mientras tú lloras, Él recoge cada lágrima. Mientras tú descansas, Él continúa obrando. Mientras tú duermes, Él sigue cuidando de cada detalle. Qué maravilloso es saber que no dependemos de nuestra capacidad para sostener el universo. El mundo no descansa sobre nuestros hombros. Nuestra vida no depende únicamente de nuestras fuerzas. Existe un Dios soberano, amoroso y poderoso que sigue gobernando sobre todas las cosas. Y ese Dios está contigo ahora mismo. Está contigo en tu habitación. Está contigo en medio de tus preocupaciones. Está contigo en cada pensamiento que intenta robar tu paz. Está contigo en cada decisión difícil. Está contigo en cada noche de incertidumbre. Está contigo cuando lloras. Está contigo cuando sonríes. Está contigo cuando tienes fuerzas. Y también está contigo cuando apenas puedes continuar. Por eso levanta nuevamente tu mirada. No hacia el problema, no hacia el miedo, no hacia la incertidumbre. Levanta tu mirada hacia Dios. Porque cuando nuestros ojos vuelven a enfocarse en Él, recordamos quién es realmente nuestro refugio. Recordamos quién sostiene nuestro futuro. Recordamos quién tiene la última palabra. Y recordamos que ninguna tormenta es más grande que el Dios que camina a nuestro lado. Por eso sigue avanzando, aunque sea despacio, aunque sea con lágrimas, aunque sea con dudas, aunque sea con pocas fuerzas. Sigue avanzando, porque Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte. No te ha sostenido durante todos estos años para soltarte ahora. No ha escuchado tus oraciones para ignorarlas al final del camino. Él sigue obrando, sigue preparando, sigue fortaleciendo, sigue guiando, y muy pronto, cuando menos lo esperes, comenzarás a ver señales de aquello que hoy solo puedes creer por fe. Y entonces comprenderás que cada espera tuvo sentido. Cada lágrima tuvo propósito. Cada batalla produjo crecimiento. Y cada momento donde pensaste que estabas solo fue, en realidad,
Un momento donde Dios estaba más cerca de lo que jamás imaginaste. Porque la historia que Dios escribe nunca termina en derrota. La historia que Dios escribe siempre termina revelando su fidelidad. Y su fidelidad seguirá acompañándote, sosteniéndote y guiándote hasta el cumplimiento de cada promesa que Él ha preparado para tu vida. Amén.